Acompáñame por favor a la escritura y quiero que podamos ir al libro de Mateo 14:22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por la bendición que tenemos de estar aquí hoy reunidos delante de ti, Señor, buscándote, honrándote. Gracias, Señor, porque estamos seguros que tú envías tu palabra, tu mensaje para bendición nuestra, para poder traer, Señor, un mejor tiempo, para traer respuestas a nuestra vida, para traer apertura, para traer oportunidades, Señor. Muchas gracias porque tú nos ayudas, nos diriges, Señor, nos corriges y nos permites ser bendecidos por ti. Yo te pido hoy en el nombre de Jesús que abras nuestra mente y nuestro corazón para poder escuchar esta preciosa palabra que has enviado, Señor, y que ella dé como una linda y preciosa semilla, fruto abundante para bendición y honra tuya, Señor, así como bendición nuestra, de nuestras familias y para muchos otros. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y aquí quiero contarle que este es un pasaje de los más peculiares, en los cuales usted puede empezar, el Señor nos da muchas maneras para poder comprender mejor cómo es Él o sus cosas y lo que Él quiere para nuestras vidas. Y quiero contarle que este es un momento en el cual Jesús acababa de obrar uno de los milagros más extraordinarios, porque había mucha gente en aquel lugar. Él fue a un poblado y mucha gente salió, y ellos afuera del poblado, por supuesto, habían más de 5,000 familias, esto es 5,000 papás, 5,000 mamás y los hijos, o sea, podrían haber fácilmente 15,000 o 20,000 personas en aquel lugar. Y dice la escritura que ya era tarde, y ya era tarde. Usted tiene que considerar que para nosotros quizá tarde puede ser las 7, 8 de la noche, 9 de la noche, depende qué esté haciendo o en dónde esté, ¿verdad? Pero ellos, el día terminaba hasta donde el sol pegaba. Eso quiere decir que la noche para ellos empezaba al igual que nosotros, pero no tenían la capacidad de poder tener luz en la noche. Ellos utilizaban fuego, quizá una antorcha, alguna manera bastante rústica para nosotros hoy de poder iluminar. Quiere decir que los días terminaban más temprano. Así que ellos no tenían la capacidad de ver televisión cuando llegaban a casa. Ellos tenían que cenar, hablarían algún rato y después se iban a dormir, ¿verdad? Por supuesto que sus días empezaban más temprano que los nuestros, al menos de los de la mayoría. Y esto estaba sucediendo cuando los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen: ya es tarde, ya es la hora, y estos se tienen que ir, dicho en otras palabras, porque ya era tarde, no habían comido, y le dicen: es bueno que se vayan ahora para que puedan ir a los poblados cercanos y compren de comer. Y él les dice: denle ustedes de comer. Les estoy haciendo todo este recuento para que podamos comprender el tiempo que estamos manejando. Si nosotros sabemos que a las 7 de la noche ya no hay nada de luz, y habían 15,000, 20,000 personas en aquel lugar y tenían que ir a los poblados cerca, ¿a qué hora los mandaría antes de que la luz se fuera? Probablemente yo pensaría que a las 3 de la tarde, si yo hubiera sido uno de los discípulos de Jesús, bueno, soy discípulo de Jesús, pero de los de aquel entonces,
Yo hubiera pensado que a las 3, 4 de la tarde, yo les estoy avisando ya al Señor, Señor, ya es hora, acordate que ya se va a ir el sol, no, solo tenemos 2 horas para que toda la gente se vaya, busquen qué comer y que no les agarre la noche aquí en medio en el espacio abierto. Y entonces eso hubiera hecho yo. Por lo tanto, yo le quiero contar que probablemente eso sucedió como a las 4, 5 de la tarde. Ese es un estimado que podemos hacer. Y entonces dice la escritura que le dijo a los discípulos que les dieran de comer. Ellos no pudieron, le preguntó qué tenían y le dijeron que tenía 5 panes y 2 peces, que les ordenó que se los dieran. Jesús los presentó al Padre primeramente, agradeció por ello y pidió que se multiplicara. Y la escritura dice que todos comieron hasta saciarse y les sobró. Y les sobraron 12 cestas, dice, o sea, 12 canastas que estaban llenas de peces y de panes. Y eso es lo que acababa de suceder. Y entonces viene la escritura, dice, enseguida, después de que recogieron todo lo que les sobraba, enseguida Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca, no para que se llevaran los peces y los panes, ¿verdad? Sino porque Él les estaba pidiendo que fueran al poblado, o mejor dicho, al otro lado del mar, que realmente es un lago, pero se le llama el mar de Galilea, que fueran al otro lado. Ellos estaban en una ciudad llamada Betsaida. El otro lado de aquel lago, que le dicen mar, está a 21 kilómetros. Entonces por eso Jesús les dijo, váyanse rápido, vayan a la ciudad de allá enfrente, por supuesto allá enfrente son 21 kilómetros, ¿verdad? Vayan a la ciudad que nos toca ir, yo voy a llegar después. Y entonces los discípulos hicieron caso y se subieron a la barca. ¿Por qué se subieron a la barca, mi amado? Pues porque era la forma más rápida de llegar y podían ir en línea recta. Si no, tenían que rodear todo el lago para poder llegar. Iba a ser más de 21 kilómetros, porque aquel lago mide 21 para allá y 12 al ancho. Entonces ellos iban a tener que dar una gran vuelta para poder llegar. Y en el mar, no solo la vida es más sabrosa, sino que en el mar de Galilea, ellos podían remar. Y en la barca remaban y avanzaban más rápido. Hoy, por ejemplo, en las Olimpiadas, una barca, bueno, no son barcas, realmente son botes, gracias, puede avanzar hasta unos 22, 23, 25 kilómetros por hora. Digamos que estas no eran tan rápidas, digamos que eran 10 kilómetros por hora, la mitad de lo que hoy podíamos hacer. Y entonces ellos iban a darle en el remo por unas 2 a 3 horas. ¿Está de acuerdo conmigo? Para llegar unos 20 algo de kilómetros a 10 kilómetros por hora, 2 horas porque se cansaron, descansaron un ratito y volvieron a empezar, 3 horas digamos. Quiere decir que si ellos salían a las 5 de la tarde, probablemente llegaban al otro poblado que estaba al frente como a las 8 de la noche. ¿Está usted conmigo? Muy bien. Y así empezaron y por eso dice que Jesús de inmediato los mandó. Y ellos se adelantaron, mientras Jesús despedía a la multitud. Entonces Jesús todavía se quedó con los 15, 20 mil que tenía en aquel lugar, despidiéndose de todos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo toma despedirse 15, 20 mil personas? Pues usted me dirá. Yo espero que él no haya sido así como aquí en mi gran familia, ¿verdad? Que sea un abrazo, que platica 2 minutos, de ahí va con el siguiente hermano y que a la media hora termina de salir en 15 metros que hay de aquí para allá, ¿verdad? Pero asumamos que que los 20 mil los despidió rápidamente y él dejó ir a los discípulos o les dijo a los discípulos que se fueran a las 5 y asumamos que a las 7 de la noche Jesús terminó de despedir a la multitud. No podemos decir que Jesús dijo, bueno, váyanse ya, porque eso no es despedir a la multitud, ¿verdad? Sino que él seguramente todavía tuvo alguna intervención con ellos y como a las 2 horas terminó. ¿Por qué le digo esto? Porque la escritura dice, despedida la multitud, subió al monte a orar. Y cuando llegó la noche, quiere decir que Jesús todavía agarró un poquito de luz. Jesús subió, después de que terminó de despedir a todos, fue a un monte cerca y empezó a orar. Pero cuando eso sucedió, ha de haber sido como las 7 de la noche. ¿Por qué le digo las 7 de la noche? Porque ese es un promedio de la hora en que anochece
en aquella parte del mundo. Hay otros lugares donde el día dura más tiempo. Yo recuerdo la primera vez que yo estuve en un lugar así, pues yo tenía unos 15 años, ¿verdad? Yo estuve unas semanas en aquel lugar y compartiendo con una familia. Y yo recuerdo que había un joven, joven en aquel entonces, ¿verdad? Ya de ser también un señor como yo hoy. Teníamos la misma edad, tenía 15 años. Y entonces recuerdo que me dijo, vamos a jugar, porque fuimos a la escuela al regresar, como a las 5 o 6 de la tarde, me dijo, vamos a jugar. Y uno acostumbrado que a las 5 o 6 ya lo estaban llamando a uno para que se entrara a la casa, ¿verdad? Y en eso empezamos a jugar, a jugar, a jugar, y ni me había percatado, y sale la mamá de aquella casa y dice, vengan ya a dormirse, pelados. No, no dijo pelados, ¿verdad? Pero vengan a dormir ya, que ya es tarde. Y cuando nosotros nos percatamos, eran las 10 de la noche. Y yo era el joven más feliz de aquel lugar porque eran las 10 y todavía había sol. Miren, en ese lugar nos tenían que cerrar las cortinas porque a las 10:30, 11 se estaba yendo el sol. Entonces imagina un joven con todo ese tiempo extra, ¿verdad? Cuando aquí en este lado del mundo nos encerraban a las 6 y ya eran las 10 de la noche y parecían las 5 de la tarde, era pero de lo mejor. Así que usted tiene que saber en qué lugar del mundo usted está y cuánto tiempo dura el sol que le pega durante todo el día. No sea como en Alaska, que en Alaska usted sabe que hay las partes más altas, 6 meses de noche y 6 meses de día. Porque no vaya a ser que alguno le diga, préstame $20 y te los pago mañana en la noche y usted está empezando la temporada del día, ¿verdad? Ya sabe cuánto tiempo le van a devolver sus $20. Por eso es importante, mi amado, que usted sepa cuánto dura el día. Pero para la escritura, Jesús estaba cerca de las 7 de la noche. Y dice que él subió al monte a orar y empezó la noche. Y dice que a esa hora subió al monte a orar y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Verso 24. Y a esa hora ya la barca estaba en medio del mar. ¿Qué quiere decir eso? Ya habían avanzado ¿cuántos kilómetros? Como 10 kilómetros. ¿Sí? ¿Se acuerda que le dije que más o menos nos está cuadrando el tiempo con las distancias? Pero aquellos hombres, como a las 7 de la noche, estaban ahí. Pero miren lo que estaba sucediendo. Y dice que ya estando en medio del mar, pero la barca estaba siendo azotada por olas y el viento les era contrario. Ahora, si usted nunca se ha subido a una lancha o usted nunca ha estado, no ha remado, es como cuando uno empieza a subir una montaña. Cuando el viento es contrario, quiere decir que la corriente y las olas vienen en contra de uno. Por lo tanto, el remar en esa dirección es mucho más difícil. Imagínense que a usted lo hacen subir 50 pisos de su edificio. Ese día usted lo invitaron a una cena en el último piso, piso 65, una vista preciosa, pero cuando usted llega se arruina el elevador. Bueno, está bien, por una cena en el piso 67, vamos a intentarlo. Y uno empieza a subir y a subir y a subir. Una vez nos pasó, recuerdo, o la primera vez que nos pasó, por algún motivo nosotros estábamos en un piso 20, estábamos en el 20 y nos tocaba y ese día se arruinaron los elevadores, no sé por qué. Y entonces yo de valiente dije, bueno, voy a subir. Y normalmente yo cargo mi mochila con mi computadora y yo iba para arriba, ¿verdad? Y empecé con todo el deseo de subir. Iba el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Cuando llegué al quinto y al sexto, mi amado, yo iba de a uno en uno, ¿verdad? Y bueno, y yo me recordaba de un alpinista famoso ahí en mi país que es famoso porque conquistó todos los montes más altos del mundo, ¿verdad? Pero yo vi una entrevista y él decía que le preguntaron, mire, ¿usted qué hace para que estos montes, para conquistar todos estos montes? Cuando subió el Everest, que fue el último de los más altos, le preguntaron, ¿qué hizo? Y entonces él les dijo, ¿cómo le hace? ¿Cuál es su secreto? Y él dijo, pues hay que ir despacio, paso a paso. Y entonces a mí se me quedó grabado aquel mensaje, ¿verdad? Y dije, bueno, voy a hacer como este hombre, paso a paso y despacito, dije. Y cuando yo voy llegando al 14, mi amado, mire, había una fila atrás mía, pero de sudor. Yo iba empapado, porque como eso no tiene ventilación, la humedad era más fuerte todavía.
Yo llegué a mi casa en el piso 20, de verdad como que si hubiera corrido 20 kilómetros. Y yo dije, y le di gracias a Dios porque no vivo en el piso 50, ¿verdad? Y estos hombres les estaba pasando igual. Iban remando y remando y remando y remando en contra de la corriente. Y era tan fuerte que aunque ya era tiempo que ellos pudieran haber llegado al otro lado, todavía iban por la mitad. Y dice la escritura, mire, porque la escritura lo relata todo. La barca iba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Y dice el verso 25, lea. Mas a la cuarta vigilia de la noche, y ahora le tengo que explicar esta parte, en aquel tiempo se dividía el día por vigilias en las de la noche o por partes durante el día. Y lo dividían en 4, la noche la dividían en 4. Quiere decir que la primera vigilia era de 6 a 9, duraba 3 horas. La segunda era de 9 y la tercera, ay, ya vi por qué no sacó buena nota en matemática, de 12 a 3. Quiere decir que la cuarta, ¿de qué hora a qué hora era? De 3 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Se recuerda a qué horas fue que empezó toda esta escena? A las 7 de la noche. A esa hora subió Jesús a orar, ¿cierto? Y entonces Jesús, viendo de lejos, vio la barca y dijo, ay, sí, les falta. Bueno, estos aguantan. Y subió a orar. Entonces Jesús subió a las 7, 7 y media, 8 si usted quiere, subió al monte, pasó unos minutos ahí. No, pasó como 4 o 5 horas orando. Y cuando bajó, dice que más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces Jesús se fue a orar. Y cuando bajó, dice que aparece ya cerca de donde ellos estaban. ¿Y cómo llegó Jesús? Andando sobre el mar. En otro evangelio dice que Jesús les dijo que se adelantaran ellos, tal cual como está aquí. Pero dice que les dijo esto mejor dicho, les dijo esto para que ellos se adelantaran, y luego dice que él baja y quería, andando sobre el mar, llegar antes que ellos. O sea que Jesús iba caminando sumamente rápido o de alguna manera sobrenatural, avanzaba mucho más rápido. Pero él se fue caminando desde el lugar de donde ellos partieron hasta alcanzarlos, cuando su intención era llegar primero que ellos. Mire qué extraordinario, porque aquí ya estamos hablando de cosas naturales que empiezan a tornarse sobrenaturales. Y Jesús quería llegar primero. Ahora yo le quiero preguntar por qué Jesús quería llegar primero. ¿Ustedes cómo se tardan? Después se lo contesto, pero yo quiero que usted se lo pregunte también. ¿Por qué Jesús no llegó donde ellos estaban? Y, ay, ¿qué les pasó? A ver, vengan, voy a calmar el mar y vamos todos juntos. Jesús siguió de largo. Dice en el otro evangelio, dice que cuando ellos se percataron, Jesús iba caminando ahí. O sea que él no los fue a rescatar y dijo, bajé del monte, vengo lleno del Espíritu de Dios, voy a ir a ayudar a mis discípulos. Jesús iba de largo. Y en el camino estos lo vieron, ¿verdad? Pero mire lo que sucede. Verso número, ¿cuánto nos toca? Gracias. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Voces de miedo son gritos de terror, mi amado. Mire, tal vez para nosotros no quiere decir mucho, pero esto es como que usted vaya hoy en el metro, se sube al metro, está lleno de gente. Y bueno, ya es tarde en la noche, bueno, hoy más tarde, ¿verdad? Y se va, y como usted sabe, si se ha subido al metro, hay espacios donde va por arriba de las calles y otros espacios que va por debajo de las calles. Entonces imagina que usted va por debajo de las calles cuando de repente ¡uh!, se va la luz. Y se empieza a oír ruidos, ¿verdad? Como que cosas están cayendo. ¿Qué pensaría usted? ¿Para dónde agarra, mi amado?
Si se baja, peor. Y si se queda, no sabe ni qué está pasando. Y sin luz, porque no solamente es que no avanza, sino que no hay luz. Y está bajo tierra. Solo se encienden aquellas luces de emergencia, ¿verdad? Y cuando se encienden aquellas luces de emergencia, aparece un fantasma. ¿Usted qué pensaría? Ay, hasta aquí llegué, diría yo. En las películas usted mira que cuando alguien está en peligro y aparece algo extraordinario, ya se da por ido al siguiente episodio. Y a ellos les pasó eso, iban en medio del mar peleando. La escritura dice que ya estaban fatigados. Fatigado quiere decir que ya no podían ni siquiera remar, que las fuerzas se les habían abandonado. Que conste que fatiga y pereza no es lo mismo, ¿verdad? Fatiga es que usted se gastó las fuerzas, pereza es que usted las quiere ahorrar, ¿verdad? Pasa exactamente lo mismo, no pasa nada. Pero la fatiga es porque se las gastó. No tiene fuerza, ya no tiene ánimo, aunque quiere hacer algo, no tiene con qué. ¿Alguna vez ha estado fatigado? Literalmente fatigado. La mente le funciona, pero el cuerpo no le responde. Y sí, es cierto, a veces ni la mente, es verdad. Así estaban ellos, en medio del mar, con el viento en contra, las olas azotándolos, y les aparece un fantasma, según ellos, ¿verdad? Entonces dice que empezaron a pegar de gritos. ¡Ay! Señor, nos morimos. Verso 27. Después de los gritos, dijo, no, estos no van a salir, dijo Jesús. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo a veces admiro a Pedro, pero a veces digo yo, de verdad, es que en su impulsividad dice unas cosas, ¿verdad? Se imagina aquella escena. Estos estaban pegando de gritos porque estaban viendo un fantasma, según ellos. Gracias a Dios no era el fantasma. Y entonces, nos vamos a morir. Y empezaron a hacer su mejor oración. Cuando de repente les dice el supuesto fantasma, confíen, no teman, tengan ánimo, yo soy. Y entonces, ¿será que es Jesús? Y encima y viene Pedro y todavía le pregunta y le dice, si eres tú, maestro, que yo vaya allá. ¿Y qué tal si no era Jesús? No soy Jesús, pero vienes de todas maneras. Mire, yo hubiera sido Pedro y digo, no, Juan, preguntarle le hubiera hecho. Preguntarle a ver si es el maestro. Si eres tú, manda que... Gracias a Dios si era Jesús, ¿verdad? Y entonces él le dice y le muestra que tenía confianza en él. Manda que yo vaya sobre las aguas. Es que también con gustos. Dinos si eres tú, era suficiente, ¿verdad? Si eres tú, que yo vaya allá contigo sobre las aguas. ¿Qué le puedo decir? Pero bueno, algunos podríamos identificarnos. Entonces, dice la escritura que Jesús le dijo, no, hijo mío, porque es muy peligroso. Es muy difícil y tú todavía no puedes hacer esto. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Ven. Salió peor la pregunta, ¿verdad? Ay, si uno está bien. Entonces usted se puede imaginar a aquel hombre, después de que el Señor le dice, ven. Y Jesús no estaba cerca, por eso no lo reconocían. Quiere decir que ellos miraban la silueta allá a lo lejos, en medio de las olas, en medio de todo el viento, lo miraban de lejos, pero no podían distinguirlo. No es como cuando ellos lo encuentran a la orilla de una playa, a la orilla del mar, cuando ellos estaban pescando y de repente miraron una silueta, cuando se fueron acercando, vieron que era Jesús. Pero esto no estaba tan fácil. Ellos solo miraban y escuchaban la voz de Jesús. Y dice, sí, se parece, puede que sea. Y Pedro dice, bueno, si eres tú, que yo vaya allá. Ven, le dijo. Y le tocó, ¿verdad? Bajarse del barco o de la barca. Y este es un momento muy importante porque usted se tiene que imaginar que es comprensible que Jesús hiciera un milagro así. Pero ahora resulta que Pedro era el que quería caminar como Jesús lo hacía.
¿Se imagina que usted le pida al Señor hacer cosas que usted sabe que Él hace? Señor, que yo pueda multiplicar los panes y los peces como tú lo hiciste. Sobre todo cuando no hay mucho dinero, ¿verdad? Que usted puede decir, Señor, que así como tú conoces el corazón de todos, yo lo pueda conocer y pueda decirles para bendecirlos. Que yo pueda predicar como tú lo hacías, que yo pueda sanar enfermos como tú lo hacías, que yo pueda echar fuera demonios como tú lo hacías. ¿Se imagina? No, pero no Pedro, usted. Es que con Pedro es más fácil, ¿verdad? No hay responsabilidad ni compromiso. Pero uno, que yo pueda amar a Dios como tú lo amas, que yo pueda vivir puramente y santamente como tú lo hacías, que yo pueda ser tan amoroso y tan lleno del Espíritu como tú lo eres. Entonces se imagina lo que Pedro estaba pidiendo. Y él dice que efectivamente el Señor le dijo, ven. Y Pedro, verso número 29, y descendiendo Pedro de la barca, tuvo que hacer su esfuerzo, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora yo le quiero preguntar algunas cosas ya que vimos casi toda la historia. ¿Por qué Jesús no fue de inmediato a auxiliarlos? No, mire, se lo voy a poner peor. ¿Por qué Jesús los mandó a la tormenta? ¿O acaso usted cree que Jesús no sabía que iba a haber una tormenta? ¿Acaso usted cree que Jesús no sabía de que se iba a venir el viento en contra y que ellos iban a tener que estar luchando por horas hasta el punto de quedar sin fuerza, sin ánimo? Y es que mire, ellos tuvieron una gran virtud y es el hecho de que ni le preguntaron a Jesús ni para qué ni por qué. Vayan al siguiente lugar. Y ellos se subieron al barco. Y le dieron. En medio del camino empezaron los problemas. Yo le tengo que decir que a veces el Señor lo mete a uno en problemas, mi amor. Ay, no, pastor, pero si yo quiero que el Señor me lo resuelva. Pero es que el Señor le gusta. Mire, cuando usted fue a la escuela, imagínense en la clase de matemáticas, cuando le querían poner un ejercicio, ¿cómo se le decía ese ejercicio? Les voy a dar unos problemas. Entonces quiere decir que los problemas son para solucionarse. A veces se sufren los problemas, pero los problemas son para encontrar la solución. Nosotros hoy como creyentes y como sociedad, todo lo que andamos haciendo siempre es evitando los problemas. Y yo estoy de acuerdo que hay problemas innecesarios. Yo estoy de acuerdo que los problemas realmente no son bonitos. Pero no podemos nosotros dejarnos intimidar o empezar a tener temor por el hecho de que exista un problema. Miren lo que Jesús dice cuando estos estaban bien emproblemados. Sin fuerzas, con la corriente en contra, el viento en contra, las olas les golpeaban. ¿Y qué les dijo Jesús? Reme. No teman, dice. Tengan ánimo. Soy yo. ¿Soy yo qué? Soy yo el que les está poniendo todo esto enfrente. Mire, porque estos hombres estaban siendo transformados. Se imagina ellos, dice la escritura después, que ellos ni siquiera habían terminado de entender lo que acababa de pasar. Cómo Jesús con 5 panes y 2 peces le dio de comer a 20,000 personas y sobraron todavía 12 cestas. Ellos ni siquiera les había dado tiempo de ver de empezar a meditar sobre el milagro anterior cuando se vieron metidos en un gran problema y de repente empiezan a ver otras cosas extraordinarias que no podían ni comprender, porque el hecho que Jesús haya caminado sobre las aguas era algo súper extraordinario. Pero lo que le sucede a Pedro, él caminando sobre las aguas, aunque él no lo dijera, pero para los otros Jesús había caminado sobre las aguas y Pedro también. Eso estaba más difícil de creer. De Jesús era más fácil, pero ¿y Pedro? ¿Y sabe qué dice después? Que Pedro empezó a caminar. Le voy a resumir porque ya nos toma el tiempo. Pedro se baja y andaba sobre las aguas. Diga conmigo, andar sobre las aguas.
Quiere decir que cuando seguimos al Señor podríamos meternos en problemas, ¿cierto? Pero cuando el Señor te mete en problemas, tengo que decirte que Él tiene soluciones sobrenaturales para ellos. Pero mire que solo uno caminó, el que tuvo fe. Los que tuvieron miedo, desde el barco se miraba mejor, dice. Mire qué interesante, porque cuando a Jesús le pedían una señal, Él no les daba la señal. Llegaban los fariseos y le decían, danos una señal. Llegaban los escribas, danos una señal. No, yo no les voy a dar ninguna señal. Les voy a decir la señal que va a suceder, pero no les voy a demostrar a ustedes nada. Pero ahorita Pedro le estaba diciendo, muéstranos que eres tú. Pero mire la diferencia, porque él no solamente lo dijo desde el barco, que aquí está el por qué Jesús acepta darle la señal. Danos una señal que eres tú. Y si eres tú, que se calme la tempestad. Así oramos nosotros, ¿verdad? Señor, si eres tú, que se resuelva este problema. Pero mire lo que sucedió. Viene Pedro y en lugar de solo pedir algo, él ofrece algo también. Y dice, si eres tú, yo me arriesgo contigo, dice. ¿Me está escuchando? Si eres tú, yo me meto también en esto. Porque él arriesga en ese momento la vida. ¿Ya se percató? Porque ¿y si no era el Señor? ¿Y si lo engañaban? Sí, ven. Y bueno, ahí voy, dice el otro, ¿verdad? Y se tira de bomba al mar. Y ya no iba a salir. Si en la barca les estaba costando, ¿se imagina nadando? Entonces él viene y arriesga algo. Y se arriesga porque tenía confianza en el Señor. Tenía confianza en Jesús, no en la situación, porque la situación estaba muy mala. Es más, ellos ni siquiera tenían la certeza que era Jesús y por eso estaban pidiendo que se mostrara. Si eres tú, haz que yo vaya para allá. Y efectivamente él viene y le dice, ven. No le dijo, no es necesario, ya vi tu fe. Ahí donde estás. No, le dice, ven. Y si usted quiere avanzar en el camino del Señor, usted tiene que estar acostumbrado que el Señor no camina por uno. El Señor constantemente le está diciendo, ven. Gracias a Dios, Él va adelante. Y a veces Él no. Mire, Jesús pasó 4 horas sabiendo, 5 horas sabiendo que los otros estaban más que emproblemados. ¿Y él qué estaba haciendo? ¿Preocupado? No, de lo más tranquilo platicando con su padre, ¿verdad? Como que está viendo un partido de fútbol. A la mira, ya se va a tirar Pedro. Ya, no se tiró, no. Mira, Juan quiere tirar a Mateo porque dice que ese mucho pesa. No, manda un ángel para que los ayude, Señor. Estaba lo más tranquilo. ¿Y cómo estaban los discípulos? Turbados, gracias, asustados, fatigados, según ellos, a punto de morir. ¿Cuántas veces se ha sentido a punto de morir? Que es el último de sus días, que es el último de las situaciones, que ya no puede más, que mejor si no llega mañana. Mi amado, y es que lo que pasa es que cuando eso sucede, no solamente usted está triste, puede estar turbado, pero usted perdió la esperanza. Y entonces el día de mañana solo espera algo malo, ya no espera nada bueno. Y por eso Él les dice, tengan ánimo, sigan, soy yo. ¿Qué tal si el Señor te dijera hoy a ti, en medio de tus problemas, ten ánimo, no temas? Yo soy el que te lo provocó, pero yo soy el que te va a sacar de él. No es para que le ande pidiendo problemas al Señor, ¿verdad? No temas. Esta mañana escucha bien y estoy seguro que alguien en su corazón va a escuchar. No temas. Ten ánimo. Yo soy. Entonces la pregunta viene, ¿por qué el Señor, sabiendo todas estas cosas, pudiéndolos ayudar desde el principio, no lo hizo? ¿Qué Dios tan malo podrían decir por ahí? ¿Cómo es que puede hacer algo así?
Y es que, mi amado, nosotros no logramos sacar mayor fortaleza o mayor potencial de nosotros si no es por medio de problemas. A ver, se lo voy a demostrar bien rápido. Si a usted le dijeran que le van a pagar $5,000 en un empleo, le van a ofrecer un trabajo, $5,000 al mes, ¿cuánto aceptarían? Ay, Dios. Va, está bien, pues, va, 10,000, pues, 10,000, va. A ver, levante su mano por 10,000, levántela. Ay, gloria a Dios. Ay, hermano, arrepiéntase porque la avaricia es mala. $10,000. Y le dicen su horario. Mire, pero qué atrevido, usted ni me ha preguntado de qué va a trabajar. ¿Qué tal si le digo si es catador de venenos? Pero digamos que es un trabajo de oficina. De 8 a 5. Está bien, normal. De lunes a viernes. Está bien. Ni sábado ni domingo. Vamos bien. ¿Sí? Y usted solo tiene que contestar unas encuestas en la computadora. No va a tener jefe, no tiene supervisor, ni siquiera compañeros. ¿Acepta o no acepta? ¿Sabe qué pasaría? El primer mes, bien. Segundo mes, yo le aseguro que empieza a bajar su rendimiento. El tercer mes, como nadie le supervisa, ¿verdad? Como no hay problemas, solo lo que usted diga, solo lo que usted quiere. El tercer mes sigue bajando. Y después de un tiempo, aquella persona se vuelve improductiva. Ya, ahora solo chatea, solo metido en redes sociales. Ahí pone 2, 3 cositas solo por hacer. Y en lugar de desarrollarse, se echó a perder. Vaya, ¿no me lo cree? No le exija nada a sus hijos durante un mes y usted se va a percatar de lo que son capaces. Del nivel de deterioro social que se puede alcanzar. Mi amado, comerían todo lo que usted dice que no tienen que comer. No comerían todo lo que usted dice que deben comer. Harían todo lo que usted siempre les prohíbe y no harían lo que siempre usted le anda exigiendo. ¿Cómo terminaría eso? ¿Bien o mal? ¿Ya ve por qué el Señor lo mete en problemas? Pero no son malos problemas, esa es la buena parte, ¿verdad? Son buenos problemas. Diga conmigo, hay problemas que son buenos, aunque no me gusten. Y entonces se los metió en el problema. Pero ¿sabe qué pasó al día siguiente? Llegaron al otro lugar. Bueno, le voy a decir algo. Pedro empieza a caminar, ¿se recuerda? ¿Y qué pasó? Pues Pedro feliz, ¿verdad? Iba dando un paso, 2 pasos. Después ya le metió un poquito de flow, ¿verdad? Esto está bueno ese. Y ahí iba. Y vueltecita y vueltecita. Pues sí, pues ya estábamos en el agua, había que hacerlo bien, dijo Pedro, ¿verdad? Pero de repente perdió de vista, se distrajo con las olas y con el viento. Empezó a ver los problemas, empezó a ver las dificultades y entonces su fe que le había hecho caminar por medio del poder de Dios, se le empezó a hacer chiquita. Y los problemas empezaron a ser más grandes, ¿verdad? Y entonces las olas se miraban más grandes y el viento. Pero mientras él escuchó la voz del Señor, aunque en medio miraba, porque a veces algunos predicadores dicen, y él fijando sus ojos en Jesús, entonces mientras lo miraba nada pasó. Pero es que había olas, había viento, no se podía ver, mi amado. Escuchó la voz. Para ti, para mí es más importante que ver a Jesús, escuchar su voz. Porque tristemente nosotros no le podemos ver como ellos sí lo podían hacer. Pero esta historia hubiera quedado incompleta si él lo hubiera visto resplandeciente en medio de la oscuridad. Pero sí más fácil para Pedro si tenía a Jesús enfrente. Que él no lo miraba tan claramente, pero sí lo podía escuchar. Ven, voy, dijo. Y empezó. Pero cuando se distrajo y empezó a ver los problemas,
Se hundió. Gracias a Dios le dio tiempo, ¿verdad? De gritar, Jesús, ayúdame. Y el Señor dice que le extendió la mano y lo levantó. Mire, si usted mira alguna película, alguna serie, algunas imágenes, incluso se podrían ver como que Jesús lo llevaba en los brazos, ¿verdad? Y yo le puedo asegurar que el Señor lo levantó y lo hizo caminar de vuelta. Conociendo al Señor, no lo caminó por él. Le tomó la mano y dijo, vamos a caminarle. Ya empezaste, y lo reprendió. Dice que le dijo, hombre de poca fe. Y es el que más caminó sobre el agua, mi amor. O sea que estamos mal, ¿verdad? Si usted en la bañera se resbala, y es el que mejor lo hizo. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí el Señor nos da un gran secreto para el éxito en la vida del Señor, en el Señor y con el Señor. Es no dudar. La duda es enemiga de la fe. Y la fe es la que agrada a Dios. Y por medio de la fe abrimos la puerta para que lo sobrenatural del Señor suceda en nuestras vidas. Mire, cuando regresó Pedro, mojado, regañado, y los demás se le han de ver acercado. Ya viste, por llevarte las del muy pilas. Sí, pero yo caminé sobre el agua y tú no, le digo. ¿Por qué le digo esto? Porque hay cosas que solo se logran cuando uno se atreve a arriesgarse por el Señor. Usted no espere que va a caminar sobre el agua metido en la barca. Eso no sucede, mi amado. Usted tiene que animarse a caminar en el agua. Por supuesto, una vez haya escuchado la voz del Señor, ¿verdad? Si no, ni se tire porque le va a ir mal. Si el Señor le dijo, ven, va. Y fije sus ojos lo mejor que pueda, donde cree que usted está, y siga escuchando su voz. Señor, no te miro, aquí estoy. Voy bien, sí. Dale más, dale 2 pasos a la derecha. Muy bien, dale. Y entonces lo lleva el Señor. Y Pedro hubiera caminado y hubiera regresado. Es más, hubieran llegado a la otra orilla. Y los otros hubieran tenido que esperar en la barca. ¿Sabe por qué le digo que fue a propósito? Porque la Escritura dice que cuando ellos regresaron y subieron a la barca, la tormenta se calmó. O sea que la tormenta fue permitida para poder enseñarles a ellos. Y al día siguiente dice que llegaron al otro lugar, al siguiente poblado, y le llevaron a todos los enfermos. Y todos sanaron. Todos los que lograron tocar, le dice la Escritura, sanaron. O sea que, se lo voy a decir bonito. Vamos a ver cómo se lo digo bonito. Los que tienen fe se atreven a hacer cosas que producen resultados en el reino de Dios. Porque los que no se atrevieron a tocar al Señor, los que no se esforzaron por tocar al Señor, no fueron sanos. Entonces vemos, mis amados, cómo el Señor siempre deja un pasito final para uno, ¿verdad? Él provoca todas las situaciones, Él arregla todos los escenarios y a uno le toca dar el paso. Le quiero decir una gran maldad que hicieron nuestros padres y que probablemente nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Y es que cuando ellos tienen un problema, cuando un niño se cae, usted va a ver distintas reacciones. Nos dijeron que sobreproteger a los niños es bueno. Y yo he visto mamás que se cae el niño, ¿verdad? De lo más normal, mi mamá. Y pum, hace, ¿verdad? Y empieza ya a hacer usted. Y mamás y papás salen, pero corriendo como que si el niño se hubiera partido en 3. Y tienen que ir a buscar los pedazos para pegarlo. ¡Ay, mi amor! ¿Qué le pasó, pobrecito? Ven. Media hora de estarlo consintiendo, ¿verdad? Ay, pobrecito, se cayó y le van a comprar un dulce, le van a comprar helado. Ay, mi amor, nunca más. Venga, vamos a ir al piso. Malo, malo piso. No, yo no le digo que sea salvaje con sus hijos, ¿verdad? Pero mi amado, sus hijos tienen que aprender a resolver sus problemas. Yo todo el tiempo le he dicho, no les haga las tareas a los niños.
Ay, es que va a sacar mala nota. Que saque mala nota. Pero es que mi dinero. Pero es que mi dinero. Ah, entonces no está preocupado por su hijo, está preocupado por el dinero. Es que va a perder un año. Es peor que pierda la vida, mi mamá. O sea, una persona que no está desarrollada, la vida lo trata muy mal. Mira Jesús. ¿Jesús les pudo haber evitado el problema? Sí. Mis amados, hoy va a haber una tormenta. No se vayan en la lancha, en la barca. Van a tener que caminar un poquito más, pero váyanse aquí toda la orilla y van a llegar tranquilos. Y todos, ¡ay, qué bendición, qué Señor tan amoroso! ¿Qué hubieran aprendido ellos? Nada. Pero ahora, ¿qué habían aprendido? Le voy a decir qué demostró Jesús. Job, acompáñenme al libro de Job, capítulo 9, verso número 8. Mire, que conste que yo estoy diciendo que no le resuelva las cosas a sus hijos, no que no los ayude, ¿verdad? De ahí van a venir los niños ahí viéndome raro cuando entre a la iglesia. Ah, ese es el Señor que dice que no nos ayudes. Ayúdelos siempre, pero no les resuelva lo que les toca resolver a ellos. Mire, si sus hijos no quieren hacer su cama, no se las haga. Eso sí. Hay cosas que los tiene que obligar, ¿verdad? Pero otro día hablamos de ellos y hablemos del Señor. Job 9:8 dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Jesús les enseñó caminando sobre el mar que Él era Dios. Porque el Job había dicho, Dios camina sobre las olas del mar. Y entonces aquellos en medio de su preocupación tuvieron una revelación de la persona de Jesucristo. Caminó sobre el mar. ¿Quién camina sobre el mar? Fueron a la escritura y dijeron, Dios. Quiere decir que Jesús hizo dos cosas esa noche. Les demostró que Él era Dios y les demostró que siendo Dios, Él era omnipotente, que podía hacer todas las cosas. Y ese es el mensaje, tal vez me acompañen. Este es el mensaje hoy para ti precisamente. En medio de los problemas, no te eches a llorar. Esfuérzate. No temas. Yo sé que hay problemas que son muy difíciles. Y el hecho de que uno llore no es una culpabilidad. Cuando dije esta frase me refiero es como aquel niño que se cae, ¿verdad? Y medio se golpeó, pero se empezó a llorar como que si hubiera muerto. Pero no es así. Empieza a avanzar. Confía. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Que llegáramos a la otra orilla. Y si Dios dijo que iban a llegar al otro lugar, efectivamente lo iban a lograr. En el camino, dice, todo les empezó a jugar en contra. Iba en contra de las olas, en contra del viento, en contra del tiempo, menos fuerzas porque estaban fatigados. Ya se quedaron sin fuerzas y no lograban el objetivo. Si usted hubiera sido un marino, un marinero, un pescador, o al menos alguna experiencia en una lancha, lo más fácil era devolverse. Porque la corriente se lo llevaba a la orilla. Y a algunos creyentes les pasa así. Empiezan a caminar con el Señor. Y sí, la vida es difícil, mi amado. Y a veces el Señor sí permite cosas en la vida que son complicadas. Yo no quisiera un Dios como los papás que hemos tenido en estas sociedades o en estas generaciones, que no están velando por el bien de los hijos, sino por su popularidad como padre. Ay, no, ¿qué va a decir mi hijo si no le ayudo? ¿Qué va a decir tu hijo cuando sepa que no debías ayudarlo y le ayudaste? Y que lo condenaste para el resto de su vida. El Señor no lo va a hacer. El Señor te va a esforzar. Pero para que tú comprendas que debes continuar, tienes que confiar en Él. Tienes que saber que el camino de lo que está sucediendo, de la vida que nosotros tenemos,
la sociedad en la que vivimos, las cosas que nosotros creemos, la gente que tenemos alrededor. Todos dicen, ¿para qué vas en contra de la corriente? Es más fácil, devuélvete. ¿Se recuerda que le dijo Jesús? Ven. ¿Y qué le dijeron los demás? Devuélvanse. Están perdiendo el tiempo, están arriesgando la vida. No van a lograr nada. Ya ni fuerzas tienen. Y el Señor seguía diciendo, ven. Ven. Sigue adelante. Yo soy, les decía. Y aquellos hombres, en aquel momento, si hoy nosotros nos pudiéramos meter en aquella barca, junto con ellos, les diríamos, no tengan miedo, es el Señor. No se preocupen, ya esto va a terminar. No, hombre, miren, hasta Pedro va a caminar sobre el agua. Porque conocemos cómo terminó. Si nosotros pudiéramos viajar en el tiempo, aquel momento, eso diríamos. Y a veces a mí me toca, no que yo viaje en el tiempo, ¿verdad? A mí me toca saber antes de tiempo, por causa de lo que el Señor dice. Y cuando viene alguno atribulado, en medio de problemas, yo le tengo que hablar de las cosas que el Señor dijo. Y le tengo que decir, confía, no te preocupes, sigue adelante. Es el Señor. Él te está haciendo que te muevas. Él te está sacando las fuerzas y te saca las fuerzas para que tú puedas comprender que es Él la clave. No es cuán fuerte tú puedes remar, cuántos problemas tú puedes solucionar. Él es la clave principal y la clave final para el éxito del propósito que Dios ha planeado para contigo. Dios tiene una vida preciosa, bendecida, feliz, en paz y llena de amor para ti y para tu familia. Pastor, pero es que usted no está conmigo en mi casa. Sí, habría más problemas si yo estuviera, claro. Pero el Señor sí está. Y Él te dice, ven, sigue adelante, camina. Bueno, para ellos era rema, ¿verdad? Avanza. Y para nosotros es continúa. Mi amado, todo te puede estar jugando en contra. Pero si la dirección que el Señor señaló es en contra de lo que va en contra, esa es la dirección correcta. Algunos no podrían estar de acuerdo. Algunos podrían buscar que tú desistas. Pero si tú quieres ver el final que el Señor tiene, yo te tengo que decir que tienes que seguir y tienes que confiar. No que puedas hacer más allá de lo que no puedes hacer. No. Pero cuando tú te quedas sin capacidad de hacer, sin fuerza para hacer, es el momento exacto en el que tienes tus ojos abiertos para poder ver todo lo que Dios sí quiere hacer. A veces nosotros somos los que estamos remando y queremos llegar a puro remo. Y ya no queda ni siquiera barca, solo dos maderos, un pez y una red. Y queremos llegar así. Y el Señor no quiere que nades. El Señor le dijo a Pedro, ven, vamos a caminar. Y la Escritura no dice si se fueron caminando de la mano, del brazo, si se lo llevó medio abrazado. Ya le dije yo que lo hizo caminar. Y si me equivoco, el día que lleguemos al cielo, le vamos a ir a preguntar a Pedro y al Señor. Y salimos de dudas. Si quiere apostamos, pero no va a hacer que sea pecado, entonces mejor no. Pero estoy seguro que el Señor lo hizo caminar de vuelta. Y Pedro no llegó derrotado a la barca, ni humillado. La Escritura no dice, yo le pongo salsa a la comida, ¿verdad? Pero la Escritura no dice que todos se burlaron de él. Si usted lo piensa bien, seguramente todos se admiraron. Dijeron, ese sí es valiente. Es medio bobo, pero valiente. Fue para con el Señor y regresó. Subió a la barca, mojado, regañado, pero habiendo hecho algo que ninguno de los demás había hecho.
habiendo visto algo que hasta la fecha, vivido algo que hasta la fecha no se vuelve a registrar. No en la Escritura. Entonces, mi amado, hoy la invitación para ti es que en medio de quizá la corriente adversa, el viento en contra, las olas quizá azotando la barca, y tú has decidido escuchar al Señor. Si tú estás aquí es porque decidiste escucharle. Todo te dice no y el Señor dice sí. Las circunstancias, aunque sepas que estás haciendo la voluntad de Dios, podrían ser adversas. Pero el Señor te dice esta mañana: ten ánimo, no temas, soy yo. Lo que te está pasando es para honrar el nombre de Dios, y lo que vas a ver van a ser grandes bendiciones. Lo que hoy estás sufriendo, que ha robado tu fuerza, que ha robado tu ánimo, que parece que te va a derrotar, que parece que no pudieras más. Yo sé que hay cosas que han ido bien, pero sé que hay otras que son muy complicadas. Y en aquellas que son complicadas, tú tienes que saber que Dios está haciendo algo por ti. Dios está sacando la fuerza, completamente tu fuerza, para Él poner su propia fuerza en medio de aquel problema, y que tú veas que es Él y que Él es Dios y que es mayor que cualquier problema, que cualquier tormenta, que toda ola, que cualquier viento en contra, que aún en contra de la misma falta de fe de los otros, sí podía haber fe en aquel lugar, que ellos al escuchar la voz empezaron a recibir de nuevo paz, de nuevo fuerza, porque todo lo que necesitan no es que termine el problema, es escuchar la voz de Dios en medio de aquel problema, y mientras le escuches vas a ver que todo empieza a funcionar. Hasta sobre las aguas vas a poder caminar. Cosas que otras personas no pueden ver o vivir son las que Dios preparó para ti. Si tú le escuchas, si tú le obedeces, si tú sigues caminando, vas a encontrar milagros extraordinarios que jamás pensaste que fueran posible vivir. Que quizá lo creíste en la vida de otros, quizá lo creíste porque estaba aquí en la Biblia, pero están hechos y diseñados también para ti. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son las olas y las corrientes que te quieren llevar? Míralas a la cara y diles: yo voy a donde el Señor me lleve. A donde Él quiera, para allá voy. Y si es en contra tuya, abre paso, porque vamos a pasar. Pero no tienes fuerza. Llevas horas haciendo esto. Llevas días, meses. Solo necesito escuchar esa voz. Solo necesito ver entre todo esto que está nublado, que está sin poder comprenderse. Solo necesito escuchar una voz, una palabra que me diga: ven. Y yo voy a ir, y yo me voy a bajar de esta barca, y voy a abandonar mi seguridad, y me voy a atrever por causa del Señor. La Escritura dice: el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, dice. Mi amado, a usted no lo llamaron para que usted viviera en miedo. Es más, Jesucristo nos hizo libres del temor y libres del miedo. Si en esta sociedad en la que vivimos deberían haber hombres valientes, deberíamos ser nosotros. Que nos atrevamos a hacer y vivir cosas que los demás no pueden vivir. ¿Se imagina usted la gente en la orilla? Los que no fueron llamados por el Señor, y aunque creían en Jesús y reconocían lo que hacía, no estaban en la barca. En otra versión dice que ya otros los estaban esperando. El pueblo sabía que iba a llegar Jesús y ya los estaban esperando. Esos vieron toda la película, pero no estuvieron en la barca. Así que, mi amado, tú estás en el lugar correcto, en la dirección correcta y siguiendo al que es correcto,
Así que no te detengas, sigue avanzando, que tu fe permanezca firme, sigue creyendo que lo que Dios te dijo, Él lo va a cumplir, que Él no se va a echar atrás y quizás peleado, quizás batallado, pero el Señor dijo que vas a llegar a la otra orilla y vas a llegar a la otra orilla, sea con barca, sin barca, montada en un remo, encima del mar, no importa la manera en que llegues, el Señor te va a hacer llegar seguro y segura a aquel lugar. Así que, ¿qué te parece si te pones de pie, levantas tus manos, cierras tus ojos y dejas que el Señor empiece a hablarte a ti más en lo profundo de ti, allá donde el espíritu escucha y el alma recibe? Levanta tus manos, así como cuando Pedro iba cayendo en el mar. Levanta tus manos como pidiendo ayuda. Si tú has venido esta mañana cansado, sin fuerzas, sin ánimo, dándole gracias a Dios que llegó estos días de descanso, porque no has hallado descanso. Las olas golpeando la barca, el viento contrario. Y has venido como aquellos hombres aún con pocas o ningunas fuerzas. Pero allá a lo lejos, en el horizonte, una silueta se empieza a acercar. Una figura se empieza a dirigir hacia ti. Lo último que necesitabas era un reto de seguir creyendo. Pero ese es el camino y la salida para todo esto. Algunos se asustan, pero otros se atreven. Todos gritaron, pero uno se atrevió y dijo: si eres tú, haz que yo vaya. No le dijo: si eres tú, calma todo esto. Si eres tú, haz que yo me acerque a ti. Y esta mañana el Señor te dice: ven y acércate a mí. Porque mientras más te acerques, más cerca estás de la solución a tus problemas. No, desde la barca no lo vas a lograr. No lo vas a lograr por lástima, por misericordia. Esta vez vas a tener que caminar y esforzarte, dice. Pero no te preocupes, que yo haré que tú puedas caminar incluso sobre las aguas. Que cosas extraordinarias y sobrenaturales van a empezar a suceder. Quizás sí el problema no lo puedes solucionar y eso ya quedó evidenciado. Pero el Señor te dice que Él tiene soluciones extraordinarias esperando a que tú te bajes de tu comodidad y que salgas de aquella barca y empieces a creer y te animes a hacer cosas extraordinarias. Ellos hicieron todo lo que sabían y algunos de ellos eran pescadores, eran buenos y conocían, pero no pudieron. Desgastaron sus fuerzas, sus recursos, sus capacidades, pero seguían haciendo lo mismo. Y ellos pensaban que lo único que tenían que hacer era remar, pero remar ya no era la solución. La solución surgió en medio de aquella oscuridad. Surgió en medio de aquella noche sin luna, avanzando, algo borroso, pero con una voz clara que decía: ven, ven, acércate, acércate, ten confianza, ten confianza. Mi amado, por muchos años y décadas, el Señor me ha permitido ver muchas cosas en mi vida y en la vida de muchos otros. Y tengo que decir
y tengo que testificar a favor del Señor diciendo que nunca ha fallado, que nunca ha mentido, que nunca ha llegado tarde y que siempre y siempre tiene la razón en todo. Él no se equivoca. Él no pierde una batalla. Y aunque hay algunas que son duras, pero Él siempre sale vencedor de todas. Y la Escritura dice que tú por medio de Él también eres más que vencedor. Y aunque tendrás que pasar por batallas y luchas, vas a salir vencedor. Así como Pedro empezó, pero no pudo, aún allí el Señor le extendió la mano, lo levantó y entonces ya pudo. Dile al Señor: Señor, solo necesito una palabra tuya. Solo necesito escuchar tu voz en medio de la confusión, en medio de la aflicción, en medio de los problemas, en medio del cansancio, Señor, en medio de la falta de ánimo, en medio de la escasez de la esperanza. Solo necesito una palabra tuya. Señor, tú dijiste que ibas a ir por delante de nosotros. Yo no voy a regresar, no me voy a volver, no voy a regresar porque no tenga fuerzas, porque las cosas me son contrarias. No voy a regresar porque las olas me golpean. Voy a seguir avanzando, esperando escuchar tu voz y que me des la instrucción de hacer algo extraordinario, sobrenatural. Yo solo sé remar, Señor, pero si tú quieres que aprenda a caminar por las aguas, sobre las aguas, solo dime que vaya y yo iré. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios.